Solo son opiniones, una historia en modo película para cualquiera. Sonó el teléfono. Introvert era el único que estaba en casa, así que respondió él. Era el repartidor. Le preguntó si podía llevar la caja. Por supuesto, Introvert le dijo que sí. Le aseguró que estaría en casa el resto de la tarde, que se lo acercase en cualquier momento. Estaba deseando que llegase aquella caja. Tan pronto colgó el teléfono, llamó a Shai. Antes de que Shai dijese hola, le dijo a Shai la caja. La caja llega hoy, no puedo coger la caja sin ti. Por favor, ¿puedes venir a mi casa? Tan rápido como pueda, estaré ahí. Colgó y Shai salió corriendo. Poco después sonaba el timbre del piso de Introvert. Se acercó a la puerta temeroso pero entusiasmado. ¿Sería la caja o sería Shai? Al otro lado de la puerta estaba Shai. La caja aún no había llegado. Shai entró y al fijarse en aquella mesa y en todo lo que podía ver allí, vio que su amigo estaba mejor. Le dijo, ¿has hecho todos estos dibujos? Allí estaba aquel dragón dibujado, tras años bloqueado. Introvert estaba claro que se sentía mejor. Cada uno de los dibujos y los personajes que Introvert sabía crear eran amor en movimiento, como decía ella. Shai le miró emocionada y le preguntó, ¿has hecho más, verdad? Sí, estaba tan nervioso por la caja que llevo todo el día dibujando. Al principio me costó. Después la creatividad llegaba a mí con cada línea. Y ya no me sentía tan nervioso por la caja, por los dibujos que he hecho para el libro de tu hermano. Son geniales, Introvert. Introvert había abandonado su manera de expresión en la infancia. Os contaré en un ratito por qué. Su manera de expresarse era dibujar y nadie puede decir que porque no te expreses como ellos no sientes. Así había sido la infancia de Introvert. Las críticas habían sido tan fuertes que siendo una persona que solo se expresaba de esa manera, pues se había metido en sí mismo y había abandonado aquel espacio. Años después, ahora ya como adultos, Shai le había convencido de hacer unos dibujos para el libro de su hermano mayor, que quedaba entre ellos y él no quería avanzar con la historia. Cuando lo hizo, lo vio, le salió porque en principio como no era para nadie, era entre ellos, no tenía ningún tipo de presión, le salió y cuando vio los dibujos se animó a que los presentaran de verdad y que el libro fuera arriba. Así que allí estaban los dos esperando por la caja. Introvert y Shai se conocían desde el colegio. En el colegio no lo habían pasado nada bien y por eso se habían hecho amigos. Shai se solía expresar a través del baile. En aquellos momentos el baile tampoco tenía mucho espacio en el colegio al que iba y Introvert solo se podía expresar a través del dibujo. No era una cosa de opinar exactamente, pero todo el mundo había opinado y severamente. La familia de Introvert más que nadie. Le decía que no perdiera el tiempo con esas cosas y iban como que más allá. Introvert de pequeño era excesivamente introvertido y le costaba muchísimo expresarse y relacionarse con los demás y su única manera de expresión era el dibujo, por lo cual al no poder llevarlo así había como fragmentado un trozo de sí mismo. Un día muy importante en el transcurso de su amistad fue cuando Shai había visto como la madre de Introvert abría la mochila de antes de entrar en el colegio y rompía delante de él todos los dibujos que guardaba allí. Los dibujos habían ido directamente a la papelera del patio. Shai estaba a unos metros observando todo. Aún así, ninguno la vio. Shai se había quedado petrificada. Si pudiera, no lo hubiese permitido. Cuando Introvert entró en el colegio y su madre volvió al coche, Shai corrió a la papelera y guardó todos los dibujos que había allí, los montó como pudo en su casa y consiguió que recuperaran hasta su brillo. Al día siguiente, cuando Introvert se sentó en su mesa, antes de que el profesor empezase su clase, ella tenía todos los dibujos montados como un puzzle en unas láminas preciosas con un brillo especial, que lejos de estropear sus dibujos, habían hecho resaltar sus colores. Shai dijo, podemos buscarle un escondite secreto. Introvert la abrazó. Desde aquel día empezaron a hablar como si, entre ellos, la timidez no existiese. Pasaron su infancia siendo uno el refugio del otro. Solo ellos se conectaban a través del baile, a través de las miradas, a través de simplemente un dibujo. Así que Introvert solo le enseñaba los dibujos a ella. Sobre todo después de aquel día de la taquilla. Introvert también había sufrido acoso y temas muy serios como microlesiones en un ambiente en el que se aparentaba algo que no era. Introvert no se supo expresar, ni defender, ni buscar ayuda porque, debido al hogar en el que creció, creía que determinadas conductas eran normales o que tú podías merecértelas. Es algo que suele pasar en este entorno, por eso es muy importante que él tuviera a Shai, que era una persona que le enseñó que otro trato era posible
y que nadie debía de opinar sobre tu manera de expresarte, opinar sobre lo que sientes o quedarse simplemente con las apariencias. Aquel día él estaba golpeando la taquilla por la impotencia de cosas muy graves que le estaban haciendo por detrás, personas que a simple vista aparentaban sonrisas y aparentaban ser las mejores personas del universo, pero Shai, que era capaz de ver más atrás, supo que su amigo no iba a golpear una taquilla porque sí, y al final desmantelaron toda la situación gracias a ella. Por fin llegaba la caja y volvíamos al presente. En aquella caja, cuando la abrió, gracias a el apoyo de Shai, vio que los dibujos y el libro estaban creados en perfecta armonía, así que dio luz verde a aquel proyecto y volvió a dibujar. Para saber más de estos dos personajes que se hicieron amigos desde la infancia, que es una verdadera amistad, que veremos como Introvert pues tiene un problema de salud mental en un momento dado y acaba en un centro, cómo Shai le apoya sin poder estar al lado incluso, cómo se quieren como si fueran familia y querer es hacer algo para descubrirlos y descubrir pues cómo va a llegar el amor a la vida de Introvert, cómo va a llegar un trabajo fantástico a la vida de Shai para descubrir a estos personajes tan interesantes. Vete a las listas de reproducción y déjanos tus comentarios. Un abrazo desde Crea Libro.